Ahí está. Los tiempos marcando están, palabras proféticas mil, que hablaron tiempo a los santos varones de Dios, señales se ven sin fin. La iglesia lleva la cena, a reunirse irá con Cristo el esposo de amor. Los ciegos testigos serán, cuando Cristo venga como Rey, libre será, y su predominio para siempre durará. Protegida la iglesia siempre estará, por gloriosa visión. Mi tumba murada será, y alegre con él estaré. Por gloriosa visión, mi tumba murada será, y alegre con él estaré. La ciencia avanzada está, maldades se ven por doquier, la guerra siempre está, consigna de hombre que más, cantantes ciudad que ya, ballena presa de terror, un terremoto después, presagio de un gran esplendor, pues Cristo muy pronto vendrá. Cuando Cristo venga como Rey, libre será, y su predominio para siempre durará. Protegida la iglesia siempre estará, por gloriosa visión, mi tumba murada será, y alegre con él estaré. Por gloriosa visión, mi tumba murada será, y alegre con él estaré. Amigo que oyente está, que Cristo muy pronto vendrá, salvarte no podrás, oh santo de un mundo fugaz. La mano de Cristo está, tocándote a tu corazón. Entrégale tu amor, confiésale tu condición, no verás salvado será. Cuando Cristo venga como Rey, mi Rey será, y su predominio para siempre durará. Protegida la iglesia siempre estará. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, qué gloriosa visión, mi tumba borrada será, y alegre con él estaré. Por gloriosa visión, mi tumba murada será, y alegre con él estaré. Por gloriosa visión, mi tumba murada será, y alegre con él Muy buenas tardes, estimables amigos, respetables vecinos, todos los que nos están viendo por este medio. Les saludo muy atentamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y deseo que en el transcurso de esta reflexión, todos
independientemente del credo que tengamos en nuestra vida espiritual, podamos hacer una reflexión muy seria y muy contundente respecto a las circunstancias que prevalecen en el mundo en estos momentos mientras yo estoy hablando. Bendito sea Dios, porque nos permite, mediante todos los instrumentos electrónicos que ha puesto al alcance, llegar hasta la intimidad de sus hogares y considerar esta parte de la vida humana que estamos viviendo actualmente. Para no confundirnos, para no cometer errores y para no dejarnos llevar de toda clase de corrientes que prevalecen hasta esta hora, quiero invitarles para que busquemos allá en la segunda carta del apóstol Pedro, que en su capítulo 1 y versículo 19 dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Respetables amigos y hermanos, vivimos una época de verdadera confusión. Vienen corrientes de todas partes, unas más curiosas que otras, y la Biblia nos indica que el único libro al cual debemos de estar atentos es esta palabra bendita, este santo libro. Y, por supuesto, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Así que, estimables hermanos y amigos, en esta hora crucial que la humanidad está atravesando, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes para darnos cuenta de la realidad bíblica de lo que estamos viviendo. Hay muchas cosas que quisiéramos abordar en esta tarde, pero yo quiero ser muy puntual en por lo menos 3 aspectos de la profecía para estos tiempos que salió de los propios labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera de ellas, y yo quiero ser bien enfático en que tomemos muy en cuenta estos 3 puntos principales. Cristo el Señor nos habló, bueno, Él habló tantas cosas esta tarde, pues realmente no tendríamos tiempo para abarcarlas todas. Pero por lo menos quiero puntualizar unas 2 o 3 cosas de las más importantes. Número 1. Jesucristo habló de la destrucción del templo que construyó Salomón y, por supuesto, de la desaparición total del pueblo de Israel como nación. Esto sucedió exactamente en el año 70 de nuestra era. ¿Y cuál fue la causa de ese caos? Bueno, la causa de la destrucción de Jerusalén y de Israel como nación fue el rechazo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Mesías. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, que es bastante conocido este pasaje, pero que nos asombra porque nos habla de la consecuencia que los israelitas sufrieron a causa de su rebeldía y de su claro rechazo al Señor Jesucristo como el Mesías enviado. Y es muy triste leer lo que dice la palabra acá en San Juan el capítulo 1, pero en el versículo 12 la palabra del Señor dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Se da cuenta de lo que dice aquí la Biblia? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino con toda su buena voluntad,
vino con todo su buen deseo, su anhelo de que su propia patria, ¿verdad?, sus propios conciudadanos hubieran recibido la oferta que Dios les envió cuando vino el Señor Jesucristo, para que ellos tuvieran una nueva vida y el Señor Jesucristo fuera su verdadero rey. Pero ¿cuál fue realmente la actitud del pueblo israelita? Una actitud de rechazo, de rebeldía y de una clara oposición a todo lo que Él les enseñó. Incluso, dice la palabra del Señor, fue tan dura la actitud del pueblo de Israel que cuando el Señor Jesucristo estaba frente a Herodes para ver si él era pues liberado de la condenación, Herodes les propuso algo. Les dijo: miren, yo no hallo ninguna culpa en este hombre, pero les pongo una proposición. ¿Puedo soltar a Barrabás? Ustedes escogen. Barrabás, dice la Biblia, era un hombre malo, un hombre sedicioso. Y todo el pueblo dijo: no, suelta a Barrabás y a Cristo crucifícale. Ahí fue donde dice la palabra del Señor que hizo Pilato. Pidió una palangana de agua, se lavó las manos y luego se limpió con una toalla y dijo: bueno, estoy libre de la sangre de este hombre. Pero ¿qué hicieron los israelitas? En lugar de arrepentirse, de asumir una actitud de humillación, ¿qué hicieron? Ellos dijeron: bueno, crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y usted sabe, estimable hermano y amigo, que esa actitud les llevó a una consecuencia verdaderamente crucial y funesta, porque a causa del rechazo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces ahora dice la palabra del Señor que exactamente en el año 70 de nuestra era, Nerón estaba como emperador de Roma. Y Nerón mandó a Tito Vespasiano para que él se encargara de soliviantar, porque los israelitas para aquel entonces se habían rebelado. Y ellos habían declarado que le iban a hacer la guerra a los romanos. Esto llegó hasta oídos de Nerón, y Nerón mandó a este general Tito Vespasiano. Y él vino y tuvo que venir a aplacar esta rebelión. Pero dice la historia, porque esto lo podemos ver en la historia. Usted se mete a investigar tanta fuente de información que tenemos el día de hoy. Puede investigar que en el año 70 ya el Señor se había ido a la diestra del Padre, pero el hijo de Tito Vespasiano, el hijo que también llevó por nombre Tito, el Padre lo mandó a aplacar esta rebelión, porque los israelitas se habían rebelado contra los romanos y habían declarado su independencia. Y entonces vino Tito, el hijo del emperador, y este vino a rodear Jerusalén como el Señor Jesucristo lo había declarado aquí en el Evangelio de Lucas. Si vamos a escudriñar el Evangelio de Lucas, vamos a leer ahí en el capítulo 21 de este libro lo que sucedió y que Cristo el Señor predijo en aquel entonces. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. En Tito, el capítulo 21, dice la palabra del Señor ahí, cuando habla de las señales del fin, dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder? Y entonces él responde y dice de que cuando viereis a Jerusalén rodeada, dice, de los ejércitos, entonces es porque su fin ha llegado. Y así fue. Dice la historia que ese día en que Tito rodeó con todas sus huestes militares, ya los israelitas se vieron en la incapacidad de defenderse, y en ese mismo día, en un solo día, fueron asesinados más
de 1.000.000 de israelitas. Qué funesta esta circunstancia. Se calcula que entre 1.200.000 o 1.300.000 judíos fueron muertos aquel día en que Tito, con todos sus soldados, prácticamente barrieron con todos los israelitas. Eso fue tremendo. Y Jesús lo había predicho. Y ahora los que pudieron escapar, porque algunos escaparon, todos los que pudieron escapar de aquella matanza y de aquella carnicería que se dio, estos fueron los que salieron huyendo a todos los rumbos del planeta. Y entonces la Biblia habla de este tema, y en varias de las cartas o de los libros del Nuevo Testamento se conoce esto como la famosa dispersión que se dio a todos los lugares del planeta Tierra, incluyendo Guatemala. Aún el día de hoy contamos en la capital de Guatemala con lo que se llama la famosa sinagoga judía, que precisamente se encuentra detrás del Palacio Nacional. Allí se reúnen los israelitas que llegaron a Guatemala. Por supuesto, ahora son los descendientes, pero los que llegaron originalmente, ellos venían huyendo de la matanza que desde el año 70 se dio desde Jerusalén. ¿Y esto por qué? Porque ellos rechazaron a Jesús como su Salvador. Y esto me hace a mí pensar, estimado hermano y amigo, que es exactamente lo mismo que hoy se está dando. Dios de todas las maneras, de todas las formas, habla al mundo del amor de Dios. Dios ha tratado de comunicarse con el ser humano para que éste se arrepienta de sus malos caminos y vuelva a los caminos de Dios. ¿Pero qué sucede? Se está dando la misma actitud que se dio con el pueblo de Israel. Y ahora viene la consecuencia: los israelitas desaparecieron como nación. Desde el año 70, Israel desapareció como nación. Y desde entonces los gentiles, dice la Biblia, ellos han tomado posesión de aquella tierra, y los israelitas estuvieron sin tierra durante casi 2000 años. Es el primer aspecto que yo quiero abarcar y explicar esta tarde. Bueno, ¿qué día exacto se llevó a cabo esta matanza? Usted que le gusta la curiosidad y que es acucioso de la información, le quiero indicar que Israel desapareció como nación desde el día 7 de septiembre del año 70 de nuestra era. Israel desapareció, la tierra nunca más les perteneció a ellos. Y es bastante tremendo voltearle las espaldas a Dios. Esta reflexión es con el propósito de que todos nosotros nos pongamos a pensar de que no hay nada que en este planeta suceda así por así. Todo viene como consecuencia de algo, y siempre el ser humano está provocando las cosas. Y es muy interesante lo que dice aquí en San Mateo, el capítulo 24, porque ahí es donde quiero yo puntualizar un dato muy interesante. En San Mateo, el capítulo 24, dice el Señor en el capítulo 1 y en el versículo número 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y dice brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Bueno, siguiendo el hilo de lo que les vengo diciendo, la primera señal que Cristo nos deja en San Mateo 24 es en lo relacionado al pueblo judío, al pueblo israelita. Desde el año 70, Israel desapareció, y por casi 2000 años
anduvo errante en las naciones del mundo, sufriendo desastres, sufriendo un verdadero caos. Los israelitas han vivido un verdadero calvario a causa de su desobediencia. No fue, y esto es clave, estimable hermano y amigo, esto es determinante para la hora que estamos viviendo. Jesús nos está diciendo aquí en el versículo 32, nos pone, dice, de la higuera aprended la parábola. Usted ya conoce lo que es una higuera. Es una planta que se da en todo el mundo. Y aquí Sololá no es la excepción. Es una planta que su hoja es aromática, tiene un aroma muy delicioso y su fruto es muy delicioso. Y Cristo el Señor pone de ejemplo la higuera. Dice, cuando la higuera, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, dice, es porque el verano está cerca. ¿Sabe usted, estimable amigo y hermano, cómo podemos darnos cuenta que el Señor Jesús está ya muy cerca de su retorno a esta tierra? ¿Por qué? Por el retorno de Israel a su patria. ¿Cuándo se llevó a cabo eso? Bueno, ya hemos visto que la historia nos da muchos datos exactos, fidedignos, de que Cristo el Señor es exacto también en las profecías que Él nos dejó. Como por ejemplo, y Guatemala, bueno, esto es entre paréntesis, Guatemala tuvo mucho que ver en esto del retorno de Israel a su patria. ¿Por qué? Porque el voto de Guatemala, el 14 de mayo de 1948, allá en las Naciones Unidas, en Nueva York, ahí tenía que determinarse, pues, qué hacer con este problema de años, porque por años las Naciones Unidas habían estado lidiando con este problema entre palestinos e israelitas. Y al fin las Naciones Unidas tomaron la determinación. ¿Qué hacemos con este problema de Medio Oriente? Bueno, los palestinos no quisieron aceptar la mitad de la tierra. Los israelitas la aceptaron. Pero, ¿qué hacemos? Porque los palestinos nos traen problemas y problemas cada día. Las Naciones Unidas determinaron, bueno, el 14 de mayo de 1948, en una sesión plenaria, ahí se va a determinar con el voto de todos los asistentes, de todos los dignatarios del mundo. Ahí se va a tener que determinar o Israel o Palestina. Llegó ese día y contra todos los pronósticos, porque la mayor parte de las opiniones estaban a favor de que los palestinos iban a ganar aquel conflicto. Sin embargo, ahora llega el momento determinante, crucial en la historia del pueblo israelita. Y dice la Biblia que después de una reñida batalla allá en aquel lugar, finalmente el que estaba presidiendo esa convocatoria mundial, y después de haber hecho el escrutinio correspondiente, se dio la voz de alarma a todo el mundo que las Naciones Unidas había dado su voto en mayoría a favor del pueblo de Israel. Y esto, hermanos, Cristo el Señor lo había predicho. Es determinante y es una de las principales señales a las cuales nosotros debemos de estar muy atentos, dice el apóstol Pedro. Y yo creo que aquí en Sololá, pues, bueno, no solamente en Sololá, en todos los ámbitos de nuestra patria, las personas, pues, lo que les ocupa es el oficio de todos los días, los quehaceres cotidianos, las faenas de toda la vida, y casi no se pone atención a estos puntos proféticos de la Biblia. Pero esto, de que desde el 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel haya renacido a la vida nacional, esto es totalmente determinante, porque eso está marcando que una de las principales señas que Cristo dejó ya se cumplió. Hoy, como nos hemos podido dar cuenta, los israelitas desde aquel entonces
han estado regresando por cantidades admirables a su tierra y han convertido ese país de un país de áreas desérticas, áridas, a un país donde han hecho crecer viñas hermosas en el propio desierto. Yo creo que para todos es muy conocido que los israelitas en el mundo entero conforman, pues, lo que diríamos nosotros, Dios los ha dotado a ellos de cerebros verdaderamente dotados de mucha inteligencia, porque la mayor parte de los inventos que se han dado en el mundo han provenido del talento hebreo. Ya se sabe que uno de los potenciales más grandes militares con que cuenta la humanidad hasta el día de hoy viene de la nación israelita. Así que esta es una señal muy interesante. Yo espero que no se les olvide esto, porque esto es muy determinante en el estudio de las profecías para estos últimos tiempos. Y imagínense, 1948, para los que vivimos en esta época, pues decimos que no estamos lejos de ese año. Realmente hace poco tiempo que sucedió. Pero ahora vamos a la segunda de las señales, que Cristo el Señor mencionó. Y dice en el versículo 7 de este capítulo 24 de San Mateo, dice de la siguiente manera: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y dice la palabra de Dios, y todo esto será principio de dolores. Ahora, eso es admirable, porque Jesús, ¿qué dijo? Aparte del retorno de Israel, que es una señal de las principales, ahora viene lo segundo. El Señor profetizó la proliferancia, el caso de que el hombre no ha podido estar en paz. ¿Qué está provocando el hombre hasta el día de hoy? Guerras y rumores de guerras. Es sorprendente, estimable hermano y amigo, la pericia con la que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que debemos de tener nuestra mente muy atenta a lo que está pasando aquí. Y yo creo, mi estimable hermano y amigo, yo estoy seguro que usted, que está atendiendo sus faenas de diario y que le pone atención al vaivén de la vida presente, usted no está poniendo atención a lo que está pasando. Pero si usted es detallista, usted tiene que darse cuenta de la realidad con la que Cristo profetizó esto de las guerras. Y mire, yo podría pasar esta tarde aquí narrando todo lo que está pasando en el tema bélico en el mundo el día de hoy, pero para que usted solamente se informe de algo. ¿Cuáles son las guerras que ahorita se están llevando a cabo en el mundo? En lo que yo estoy hablando, mire, en lo que yo estoy hablando aquí, en tema bélico, la violencia con que el hombre está tomando los asuntos de la humanidad hoy en día. Yo solamente le quiero informar de lo siguiente, y por supuesto, usted tendrá sin duda otras fuentes de mayor información con más detalles de lo que está pasando en este tema. El Señor habló de guerras, y en este momento, mire, yo le puedo describir las siguientes guerras que se están llevando a cabo. Número 1, una guerra étnica. Imagínense ustedes, se está llevando a cabo entre Birmania y los musulmanes. Esto está diezmando muchas muertes, muchos heridos. Usted dice, ¿dónde queda Birmania? Oh, por supuesto, de Sorolá a ese país hay miles de kilómetros a la distancia. Y por eso mismo no nos damos cuenta y pasamos por alto. Pero esto se está llevando a cabo. La guerra en el Yemen, imaginen ustedes, otro país en el sur de lo que es Arabia Saudita, el Yemen. Incluso los nombres nunca los hemos oído,
Pero el Yemen es un país donde hay derramamiento de sangre en este preciso momento. La guerra civil de Somalia, otro país que se está desgarrando por intereses mezquinos de unos y otros. La guerra entre Sudán y Sudán del Sur. Imagínense ustedes, ¿dónde queda eso? Esto queda en los confines de la tierra, pero ahí hay derramamiento de sangre. Ahí en este momento los hombres están diezmando vidas, que eso pues nos debe de alarmar. La guerra en el Congo, yo creo que tal vez ahí estamos un poco más al corriente, porque incluso sabemos que soldados nuestros, guatemaltecos, han ido allá a prestar servicio militar por relación en cuanto a lo que es la ONU, ¿no? Hay acuerdos en este sentido, y en el Congo esto se sigue dando. Hombres y mujeres, niños, están muriendo a consecuencia de esta guerra. Pero es más, ¿qué hablar, por ejemplo, de Siria y de Turquía? Yo creo que para nosotros es más corriente hablar de Siria. Estas guerras en el Oriente Medio. Imagínense ustedes cuántos bandos hay en todos estos países de Medio Oriente. Ahí no de disparar estos dardos de fuego que están diezmando mujeres, ancianos, niños. Y yo les podría hablar también de Libia. Imagínense ustedes, Libia, otro país en el África donde la gente se está desgarrando por intereses. Ve, yo pienso que tenemos que hacer una pregunta en este momento. ¿Qué considera usted, mi hermano y amigo? ¿Qué han dejado las guerras? ¿Qué han dejado las guerras?